en Terapia. Muy bien, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Voces en Terapia. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Quisiera que el día de hoy habláramos acerca de las fases o de las etapas en el proceso de cambio que puede enfrentar una persona que se está rehabilitando o recuperando de un problema de consumo de alguna sustancia. Pues bueno, ya conocemos las diversas fases que parten o arrancan desde la negación, pasando por el enojo, después viene una negociación, posteriormente una depresión y después de esta depresión, la aceptación. Entonces, pues el día de hoy me acompaña José Larios, una persona con experiencia de acuerdo a estos procesos, que nos va a platicar un poco de su propia experiencia acerca de cómo ha vivido y llevado estos procesos de cambio. Del mismo modo, Antonio, consejero en adicciones, y pues el día de hoy vamos a compartir diversos puntos de vista, ideas y las aportaciones respecto al tema. Entonces, pues quisiera comenzar contigo, José. Sí. José, platícanos un poco de estas diversas fases que les acabo de comentar y de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo te ha tocado vivirlas? ¿Qué recursos has utilizado? ¿Cómo te has sentido hasta este punto en tu proceso? Buenas tardes. Mira, Diego, esta conversación de las recaídas pudiera hacerse muy interesante para mí porque yo soy una persona que a lo largo de mi vida he recaído varias veces. He estado en varias agrupaciones y en todas se vive pues ahora sí que una esperanza en mí para que llegue el cambio, ¿no? Pero nunca llega. O sea, me ha hecho falta mucho trabajo de psicología, porque he estado en otros lugares que no tienen terapeutas. Entonces me veo obligado nada más a pasar el tiempo de lo que es el periodo de 3-4 meses y pues salgo igual, ¿no? Entonces la recaída emocional que yo traigo iniciada mi vida desde pequeño es no tener a mi padre, ver a mi madre cómo sufría en México, ¿no? Yo viví en México con mi familia, somos una familia de 5 integrantes, 4 mujeres y yo. Entonces la recaída de la primera vez que yo estuve en un centro de rehabilitación y volví al consumo fue más que nada porque no tenía nada de ganas yo de dejar la sustancia, ¿no? Entonces aquí ahorita en este lugar que estoy y a mi edad que tengo ya estoy viendo diferente, ahora sí que todo lo visual para un proyecto diferente de mí, ¿no? En ayuda aquí del psicólogo Diego Arias y del consejero Toño, me estoy apoyando demasiado porque yo sufrí ahorita estoy viendo en este proceso lo que no quisiera que ningún interno pasara, ¿no? O sea, yo estuve en Querétaro y falleció mi mamá. Sigo con ese duelo todavía trabajándolo. No lo pongo como excusa para la recaída, pero sí influye emocionalmente para sentirme solo, ¿no? Ay, perdón que te interrumpa un tantito, Larios. Me llama la atención algo que estoy escuchando y como tu consejero que soy dentro de la clínica en la cual se trabaja, tocaste un punto que me llama la atención. El fallecimiento de alguien, de algún familiar o de alguna persona cercana, ¿es manifestación para poder recaer? ¿O lo agarran como justificación? ¿O en verdad es tanta las emociones que se les llega a mover que dices, bueno, me encuentro solo, me encuentro triste, me hace falta, ahora qué voy a hacer? ¿En qué aspecto se llega a tomar? Pues mira, más que nada, sí yo te lo puedo decir sinceramente, es una cosa que no estás acostumbrado a vivir. O sea, a mí fue mi hijo que murió, que tenía 26 años, también murió, y mi madre. O sea, son 2 duelos que traigo y son tan fuertemente vividos que no quisieras vivirlos, entonces realmente te agarra en shock. No estás preparado como para decir, esto me va a hacer para mi recaída, esto me va a hacer lo otro. Simplemente te desconectas.
Yo me desconecté últimamente, que es la más cercana a la de mi mamá, y empiezo a recordar toda mi niñez, cómo viví con mi mamá, los momentos bonitos, los momentos tristes, y lo que pasó con mi hijo igual. Entonces en mí no hay un momento todavía, o no hubo un momento de estar reflexionando, de decir, sí, es que me llegué a llevar por la emoción. Lo que ustedes pueden ver por fuera es eso, porque ustedes están por fuera de mi duelo. Entonces ustedes identifican claramente lo que yo estoy sintiendo, porque ahí es tan difícil las muertes de mi madre y de mi hijo, que son muy fuertes para mí, y creo que cualquier padre, ¿no? Cualquier integrante de una familia. Entonces te bloqueas tanto que no ves nada de eso, Muy bien. No sientes. Muy bien, José. Mira, es por esto que yo mencionaba estas fases previas. Yo mencioné las fases de duelo como preámbulo a un proceso ya encaminado al cambio. Porque es muy interesante revisar las fases del duelo, porque la última fase del duelo es la aceptación, y la aceptación es apenas la primera parte de un programa de recuperación de 12 pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no tenemos un duelo trabajado, revisado, trascendido, difícilmente vamos a abarcar las siguientes fases, ahora sí de cambio, ¿no? Que comenzamos desde la aceptación. Estás en lo cierto, Diego. Sí, porque como lo estás comentando, Diego, fíjate que es fácil a lo mejor escuchar las cosas, ¿no? Pero comprenderlas es distinto. El hecho de aceptar que un miembro de tu familia fallezca es duro. Y estás, no, porque empiezas a renegar de todo, pude haber hecho esto más, pude haber apoyado de esta manera, a lo mejor, no sé, si es una enfermedad, estaba dentro de un hospital o algo, haberlo cambiado de doctor, ¿qué me hizo falta? Y el empezar a sentir culpa por esa parte, pues te olvidas de aceptar lo que ya estás viviendo. Te estás fugando de ello. Y como lo comentas, al llegar dentro de las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos, llegar a las clínicas, lo que más te cuesta trabajo es eso, aceptar que eres un enfermo emocional, que tus emociones nuevamente fueron tocadas, esas fibras de dolor, de abandono, de desesperación, las cuales, híjole, si yo hubiera podido cambiar, a lo mejor mi madre hubiera sido algo más, no hubiera fallecido, no me lo hubiera terminado por acabar, ¿no? Y cuesta nuevamente aceptar esa parte dentro de, ¿no? Al estar en la clínica y empezar a retomar lo que es el primer paso, como tú lo comentas, que es la aceptación y la derrota a nuestra enfermedad, sea alcoholismo, sea drogadicción. Y yo añadiría algo, Toño, porque tú debes de saber muy bien que en Alcohólicos Anónimos se te dice en la tribuna, te dicen los padrinos, muérase quien se muera, falte quien falte, cójase quien... Pero no. O sea, no vivirlo no es tan sencillo, porque es fácil decirlo, pero cuando te entran tus oídos, y yo soy el del afectado de la situación, quisieras que se callara todo el mundo, ¿no? Fíjate que ahorita que tocas esa parte, yo recuerdo cuando viví mi anexo, me lo decía mi padrino y me lo decían los demás: nazca quien nazca, muérase quien se muera, usted no debe de volver a drogarse, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a volver a enfermar. ¿Por qué? Porque va a volver a acabar con una familia, tranquilidad, emociones, esperanzas, todo lo vas a volver a terminar. Y yo decía, bueno, ¿y por qué me lo dice, no? ¿En serio tiene que morir alguien para que yo siga viviendo? Y es verdad. El programa así te lo marca, o las experiencias dentro del programa de alcohólicos así te lo llegan a marcar. Tiene que morir alguien para que tú sigas viviendo. Y en ese lapso en el que yo estuve anexado, yo recuerdo como uno de los padrinos de tiempo, Chucho, en paz descanse, llevaba como 7, 8 años, yo llevaba 2 meses dentro del anexo. Y se fue, ya no lo vimos regresar, y todos nos preguntábamos, pues, ¿qué será de él, no? Porque él sí ya andaba como comúnmente se dice, con el escuadrón de la muerte, con la bola de perro, los costales y todo, y ya tenía cierta recuperación, sí, ya había alcanzado cierta sobriedad, que durante el tiempo que lo estuvo trabajando, fueron 7, 8 años, no sé honestamente qué lo movió emocional para que pudiese recaer, y tuvo que llegar al anexo a morir, para regalarnos la mejor experiencia, porque llegó, y te lo he compartido, digo, cómo llegó a dormir a mi lado, y yo pensé que se había orinado, y órale, cabrón, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Sí?
pero cuando volteo y me veo la mano llena de sangre, dije, oye, ¿ahora qué pasó? Me levanto, prenden la luz y recuerdo que ahí falleció, ¿no? Ya la cirrosis pues hizo que reventara pues las vísceras le tuvieron que salir, y es donde, como dice, tiene que morir alguien para que tú sigas vivo. Quedas marcado, y es la pauta que te da para poder tener un cambio de vida, ¿no? Si en verdad quieres cambiar, si en verdad tienes el deseo, pues es algo que te marca tanto antes de ingresar como ya estando adentro. Claro, tal parece ser una ley, tal parece ser hasta un requisito, perder para ganar, Sí. o perderse para encontrarse, ¿no? Sí. Debe de ser una especie de requisito, porque yo cuando platico con personas en proceso de recuperación, pues todas llegan en dolor, todas llegan en pérdida, en tristeza, en algo que estaba, ya no estaba, y ahora ahí comienza el verdadero camino, tanto de dolor, como lo dice el programa de los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que el dolor es la piedra angular del crecimiento. Todos llegan en dolor al programa, a una clínica, a querer trabajar con ellos mismos, en dolor o en pérdida. Qué curioso, ¿no? Yo nunca he visto llegar a alguien a un proceso de recuperación, llámese programa, grupo o clínica, contento. No es que vengo porque estoy muy feliz y quiero conocer más de mi vida. Pues jamás llegan así. Diego, ha de ser porque realmente el mundo de las adicciones es todo un desastre, ¿no? O sea, cuando uno se decide a empezar a probar la primera droga, la primera sustancia, empieza tu camino de destrucción. O sea, desde ahí vas marcando que, como dices tú ahorita, llegan con dolor, llegan con sufrimiento, pero en ese momento no tenemos la capacidad para detectar y decir lo que viene, ¿no? Porque el consumo del alcohol y las drogas en esos momentos es efervescente, ¿no? Es para estar en fiestas, es para estar contento, el uso de la cocaína, el uso de todo. Entonces, ¿cómo voy a poner un parámetro para decir, híjole, esto me va a pasar, continúo o no continúo? O sea, es tan amarrable y tan fuerte el deseo del demonio para detenernos en esas adicciones, que vulnera y anula todo pensamiento justo sano. Creo yo que justo ahí comienza la carrera o la trayectoria de recuperación, cuando el individuo dice, ya no quiero. Y es ¿Por difícil. qué ya no? Y es difícil. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Mira, en mi caso, cuando yo dije, yo ya no quiero seguir viviendo la vida que vivía, es porque me di cuenta que mi drogadicción yo la comencé por querer dañar a alguien. En este caso fue a mi padre, porque por el resentimiento de su alcoholismo, por los golpes, por las humillaciones, por todo lo que se vive de chico cuando tienes una persona con una enfermedad. En este caso yo tenía a mi padre, el alcoholismo. Cuando yo llego a AA y yo decía, quiero cambiar, quiero dejar de sufrir. Y me acuerdo que me decía un compañerito que me recibió, le decían el Morita de Papantla, me decía, si quieres dejar de sufrir, este es el lugar. Pero aún así todavía te cuesta trabajo entenderlo, aceptarlo, porque como lo que comentas, nadie llega contento a los lugares, todos venimos destruidos, todos venimos desolados, cansados ya de vivirlo, que lo primero que haces, si no te das cuenta de lo que vienes arrastrando, es tratar de recordar cada esos momentos de algarabía, como lo dices, felicidad y todo, pero se te olvidan los momentos de tristeza, se te olvida que lo que más te pega es el abandono, la soledad, el miedo, las frustraciones por las cuales empezaste una actividad, sea el alcoholismo, sea la drogadicción, y llegas y lo primero que haces, soy Antonio, soy un enfermo más, y pues yo en la actividad, y yo, empiezas a hablar de cosas tan vanas y tan falsas, porque nos somos pues mitómanos por naturaleza, claro. Y empezamos a crear historias que terminamos creyéndola, pero las demás personas que están a nuestro lado, que son enfermos igual que nosotros, nos hacen ver esa realidad. Ya déjame de hablar de esos aires de grandeza, háblame de ese sufrimiento, y es cuando, como comentaste ahorita, es el momento en que empiezas a derrotarte y empiezas a entender el por qué estás ahí. ¿Será porque el paciente ya tiene, o tenemos una mente sumamente adicta y ya nomás estamos pensando en el daño? Estamos pensando nada más en la recuperación
por fuera y nunca estamos pensando por dentro en lo espiritual, el cerebro, las neuronas que se chingaron, lo por dentro que está por el alcohol. Lo que sabemos al respecto, José, es que el ser humano comete algo que nadie le enseñó a hacer, pero que lo hace muy bien, que es a evadir el dolor, evadir la realidad. Y para evadirlo utilizamos muchas formas, muchos recursos. Las sustancias es una de tantas formas de evadir la realidad o el dolor. También lo podemos evadir a través de personas, a través del trabajo, a través de ciertas amistades o actividades. Somos buenísimos como seres humanos para evadir el dolor cuando aprendemos a recibir y a resignificar los procesos dolorosos de la vida. Es entonces cuando surge este nuevo conocimiento de nosotros mismos a través de recibirlo. Cuando lo evado, me pierdo de todo aprendizaje, me pierdo de toda experiencia y por supuesto de toda madurez que puedo adquirir en el proceso. Por eso se dice que el adicto, el alcohólico, genera un estancamiento en su desarrollo de madurez, en su desarrollo y desenvolvimiento social. Por eso le cuesta mucho trabajo reintegrarse, le cuesta mucho trabajo conservar una familia, le cuesta mucho trabajo ser eficiente y conservar el trabajo, por esa insistencia que tenemos de evadir el dolor. Cuando evado el dolor, evado el aprendizaje, por miedo, evado la madurez. Diego, pero eso nada más se ve o se nota estando en contención. Estando en contención ya empieza a aclararse la mente, empieza la lucidez de tu cerebro a ver qué daño tan grave ha hecho el alcohol o las drogas en uno, y empieza uno a discernir poco a poco, empieza uno a despertar, y gracias al tratamiento de los psicólogos, de consejeros que nos acompañan en el camino de las adicciones, porque la consejería es acompañar al adicto en la plática continua, ¿no? Entonces nos va haciendo una mente más creíble a una esperanza de que sí se puede. Pero fíjate que aquí la diferencia que tú acabas de marcar y que muchas veces se olvida es acompañarlo, ¿sí? Hay muchos que dicen, te vuelvo a tomar de la mano y caminamos juntos, pero ¿en qué momento vas a dejar que tu paciente empiece a caminar solo, que empiece a darse cuenta de las decisiones que va a tomar? Yo, por ejemplo, con Larios, es saber qué decisiones vas a tomar. Estas, perfecto, inténtalas. Dentro de contención, como lo está marcando, ¿no? A ver, dentro de tu apadrinaje vamos a trabajar esto, vamos a trabajar el otro, pero ahora, ¿de qué manera vas a evitar nuevamente estar movido emocionalmente que te pueda llevar a una recaída? ¿Qué te hace falta por trabajar? ¿Qué te hace falta por visualizar algún detonante que te pueda llevar nuevamente a consumir? Porque el adicto, yo que tengo varias recaídas y la edad que tengo, hasta ahorita estoy comprendiendo que los males más profundos vienen del cerebro, del pensamiento, o sea que viene de las emociones que yo no identifico, que ustedes como el psicólogo que ya está más trabajado en estas cuestiones de lo cognitivo, conductual, como me lo explica él, entonces empiezo yo a reconocer y saber que sí tiene posibilidad mi cerebro de pensar otras diferentes vertientes, de retomar el camino, porque si mi cerebro está bien, me lo están diciendo que de ahí viene el mal, sino no de lo que yo creía nada más. Es más, ni lo conocía, ¿no? Las emociones. Entonces, hasta estos tiempos, últimos tiempos, yo estoy sabiendo que viene de unas emociones mal dirigidas o no trabajadas. Para mí es nuevo porque yo veía desde antes en los trabajos de Alcohólicos Anónimos y otras clínicas que no se hablaba de las emociones, porque pues no los vemos, no los detectamos, solamente hasta que un profesional nos dice, mira, podría ser que esta emoción es la que te lleva, ir al pico más bajo, al pico más alto, truenas. Entonces tienen que estar flexibles, como me lo explica él, el psicólogo, entonces flexible para alcanzarlas, agarrar y bajarte tu emoción de lo que llega a un pico que te pueda hacer daño, ya sea en una depresión o de alegría también. Claro, el cerebro tiene la capacidad de descartar o de sustituir la información que posee. La característica o la curiosidad es que uno solo no puede. Debe de existir necesariamente un acompañamiento para ayudarte a ver esos pensamientos o esa emoción que te produce emociones molestas que desemboquen en conductas inadecuadas.
Entonces sí, el cerebro tiene esa capacidad hay un proceso en la terapia cognitivo-conductual llamada reestructuración cognitiva, que justo es lo que se vive en un segundo paso del programa de recuperación de 12 pasos, el intercambio o el cambio de una creencia antigua por una nueva y más eficiente. La curiosidad es esa. Por mi propia cuenta no me voy a poder dar cuenta yo solo. Necesito del acompañamiento de alguien que me ayude a señalar los comportamientos que socialmente no son aceptables, que es por las verdaderas circunstancias que el individuo llega a internamiento, por esos comportamientos inesperados o no deseables de los estándares sociales esperados. Y que se agarran ¿verdad? como justificación, ¿no? Que se agarran como justificación. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro del apadrinamiento a mí me ha tocado escuchar, pero es que si yo veo que ellos pueden tomar la mínima cantidad, ¿por qué yo no? Porque tú ya tienes una enfermedad. Ellos todavía no se llegan a dar cuenta de su enfermedad. Ellos todavía no se dan cuenta que el mínimo sorbo a su vaso le puede detonar ciertas acciones y ciertas actitudes que pueden ser ofensivas, pueden dañar a alguien que está dentro de su entorno, y tú ya sabes que te detona. Y yo te podría preguntar una cosa, tú que eres mi consejero y a mi psicólogo, ¿creen que sea sano para el adicto que cada rato nosotros estemos recordando y diciendo que somos enfermos de hoy y para siempre? Y que vamos a... Ahora sí que que somos pacientes terminales. O que me subo a la tribuna y empiezo a decir, soy José Larios, soy adicto a las drogas. ¿No será algo que lo pudiéramos cambiar o sí está bien? Mira, dentro de lo que es el apadrinamiento, la consejería, dentro de AA, se dice que el programa tiene que ser repetitivo. ¿Por qué? Para que no se te olvide la persona que eras. Estés recordando quién fue ese Larios cuando empezó su actividad, cuando empezó su ingobernabilidad, cuando empezó su rebeldía. Al paso de los años ha seguido siendo irreverente, ha seguido siendo problemático, ha seguido siendo una persona egocéntrica y egoísta, sí, porque has estado pensando en ti, te has olvidado de tu familia, y como lo decías al inicio, ¿no?, del programa, la pérdida de mi madre, la pérdida de mi hijo, se te olvidó eso. Entonces yo, como tu consejero, como tu padrino, ¿qué tengo que decirte? Recuerda que acabas de perder una madre. Recuerda que acabas de perder un hijo. Recuerda que por tus acciones y tus actitudes, cómo fueron la vida de ellos. Se fueron desgastando, se fue acabando su vida, su entorno social, ya no tenían vida. La vida de ellos la adquiriste tú. ¿Por qué? Porque estaban pensando en ti. ¿Dónde anda Larios? ¿Dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Me lo habrán matado? ¿Me lo habrán encerrado? ¿Qué pasará? ¿Ya se habrá muerto de un pasón? Por eso es tratar de ser repetitivo, para recordar que el sufrimiento de otros es la gloria de uno en la actividad. Pero acuérdate que ese sufrimiento, si no lo estás trabajando para no cargarlo y no llegar a una recaída, por eso hay que estar repitiendo. No, pero yo sí me refiero que sí estoy contigo de que digas repetitivo, mi fondo de dolor, estar expresándome todo el sufrimiento que pasé y lo que no he pasado, pero a lo que me refiero yo es la etiqueta de que yo me suba y que yo todavía me considere un adicto a las drogas y al consumo, sí, o que lo quite. Sí, no, mira, por ejemplo, es que esa respuesta no la tengo yo, Larios. Esa respuesta la tiene el programa. ¿Sí? El programa propone manejarlo de esa forma constantemente, repitiéndote a ti mismo tu condición. ¿Sí? Una enfermedad es una condición, un trastorno es una condición para la vida. Es bueno que lo recuerde todo el tiempo. Hasta en inglés es una manera de decirle a la enfermedad condición. Sí. Entonces es una condición para la vida. Y yo te acabo de mencionar, el cerebro tiene una habilidad impresionante para descartar y evadir datos. Sí. ¿Sí? Tan desordenada es la mente, es tan compleja, tan maravillosa y brillante la mente, que al mismo tiempo es desordenada. Sí. Es desordenada y convenenciera. ¿Por qué? Porque tiene mecanismos de defensa que van a bloquear información, van a bloquear eventos para que no sufras más. ¿Por qué? Porque son eventos y datos muy dolorosos o bien insoportables. Por eso es apropiado desde un punto de vista psicológico recordarme constantemente cuál es mi condición.
¿Cuál es mi condición para la vida? Porque de pronto el mecanismo de defensa tiene otra característica, funciona de manera inconsciente. Yo no me doy cuenta cómo y cuándo se activa, nada más se activa como respuesta defensora a vivir mayores dolores y sufrimientos. Es por eso que los alcohólicos, de una manera muy sabia, descubrieron que esa era la piedra angular del crecimiento, mientras la haga consciente, ¿verdad? La tenga presente para poder tener la trascendencia de recordarme constantemente mi condición. Que soy un enfermo. Porque si no me recuerdo mi condición, entonces voy a caer en una comodidad. Y me confío y es cuando vuelve voy a ser condescendiente, recaída, ¿no? Conmigo mismo y voy a tratarme de maneras, me voy a dar permiso, ¿no? puedo caer en el error de darme un permiso. Al cabo que ya no lo tengo en la mente. Que en una condición alcohólica o adictiva puede significar la muerte. Fíjate que decía mi padrino, ¿verdad? Diego, y en serio, muchas veces he platicado contigo, de él aprendí mucho por la paciencia que tuvo para irme enseñando cada una de las cosas, ¿no? Me decía, mira, eres enfermo hoy y para siempre. Acuérdate que cuando vamos, en ese tiempo cuando yo estaba en el anexo, me lo decía así, acuérdate que cuando vamos a las clínicas y pasamos el mensaje de vida de Alcohólicos Anónimos, nos presentamos como una persona enferma. Cuando vamos con los encamados, con las personas que están ya entubadas por la cirrosis y les dices, soy Antonio, soy un enfermo más, mi detonante fue la droga, ¿cuál es el tuyo? No, yo no soy alcohólico. El día de hoy, pues nada más me crucé porque empecé a tomar whisky, lo mezclé con ron o con brandy y eso es lo que me trajo aquí, pero mi familia exagera. Pero no se aceptan como tal. Soy un alcohólico y el alcohol me tiene aquí encamado y me tiene entubado. Cuando llegan al programa o llegan a los anexos o a las clínicas, lo primero que se te dice, ¿cuál es tu detonante? ¿El alcohol o la droga? Yo como consejero debe de entrar el psicólogo, recordarte quién eres. A ver, José, eres un enfermo, eres un drogadicto, eres un alcohólico, llamar las cosas como son. ¿Sí? Hoy no me puedes venir a decir ya estoy recuperado porque llevo 6 meses aquí en la clínica. A ver, estás en contención, recuperado no estás, ¿sí? Tu estado de sobriedad, ¿hasta cuándo crees que lo vas a empezar a obtener? Y a mí me lo decía mi padrino, cuando empieces a llevar tu primer año. Pero el año no que estés adentro, ya que estés afuera, que te estás empezando a enfrentar esa realidad, y es donde vas a decir, a ver, José, ¿quién eres? Eres este enfermo. Que no se te olvide que estás enfermo, que no se te olvide que tienes que ir por tu medicamento. ¿Y cuál es el medicamento para nosotros? El grupo, el programa, trabajar la tribuna, estar con la literatura, estar transmitiendo tus experiencias con las demás personas para que te recuerden de dónde vienes y que no se te olvide nuevamente que eres un enfermo de hoy y para siempre. Antonio, José, sí. Estamos transmitiendo en el en vivo y llega una pregunta muy interesante acerca del ego. Muchos de los problemas en general del ser humano radican en el desconocimiento o en el dominio mucho o poco que se tiene acerca del ego, de este tema. Y la pregunta dice, ¿cuánto tiempo le puede llevar a alguien darse cuenta que el que habla, el que decide, el que opina realmente es el ego y no la persona? El ego nos compone, el ego es parte de nosotros, pero ante este desconocimiento o poco dominio del ego, el ego empieza a hacer solicitudes que sobrepasan nuestra propia toma de decisiones, nuestra propia voluntad de decir qué quiero y qué no quiero. Y para un ¿En paciente, qué momento o cuánto tiempo nos puede tomar darnos cuenta de esto, José? Pues es difícil porque para un paciente que tiene mucho tiempo de consumo, mucho tiempo de adicción, identificar el ego y esas cuestiones, pues está de más, ¿no? O sea, es realmente hasta que se nos hace la conciencia, como digo, una lucidez y que nos empiezan a hablar los terapeutas y los psicólogos de esto, empieza apenas a entrar una reflexión en nosotros, porque no identificamos ni el ego. O sea, creo que el superego y hay otro que es el ego, ¿no? Creo que es cuando te empiezas a dar cuenta y empiezas a conocer, cuando llevas un proceso determinado dentro de un anexo, una clínica o el programa de Alcohólicos Anónimos,
Porque si tú agarras a una persona en la calle y le dices, ¿te sabes cuáles son tus defectos de carácter? No. Ahí eso es lo que yo me refería. Y dentro del programa de Alcohólicos Anónimos te enseñamos cuáles son tus defectos de carácter. Y dentro de tus defectos de carácter sabemos que está la soberbia, la ira, el egocentrismo. ¿Cómo te das cuenta, como tú lo estás diciendo, cuando el ego es el que habla y cuando ya la persona es la que te está diciendo? Creo que cuando empiezas a aceptar tu derrota, cuando dices, sí, necesito la ayuda, ya no puedo continuar viviendo como lo hacía, es cuando entonces habla la persona, habla el enfermo y no esa parte emocional que es él. Cuando no es la persona la que habla o la que decide, entonces hay algo más que todavía no alcanzamos a ver, hay algo más allá que motiva, porque te mueve a volver al consumo. ¿Qué hay de esa influencia del ego, las sensaciones que deriva, las emociones? O sea, ¿qué orilla a la persona de nueva cuenta cometer un acto de consumo, de algo que ya sabe que le afecta? Pues yo diría que es la falta de honestidad y de darte cuenta que ya no tienes de otra. Cuando muchas veces por ahí tontamente se dice, ¿no? El orgullo me tira, pero el orgullo me levanta. Sí, ¿de qué manera te tira y de qué manera te levanta? Y hacia dónde lo enfocas. Dependiendo cómo hagas el enfoque para ese defecto de carácter, como lo llamamos dentro de Alcohólicos Anónimos, y a mí me lo decía mi padrino, de tus defectos no hagas virtudes. Claro. Porque si tú sabes que eres soberbio, pues te vas a andar vanagloriando de todo por nada, así como que acomodándote, yo sé más que tú. Entonces se te olvida esa parte de desinflar eso, que no lo tienes que hacer virtud, que tienes que ser una persona como tal con los pies en la tierra y darte cuenta de cuál es tu necesidad dentro de tu enfermedad. Los comentarios que llevamos acerca del ego, en tu experiencia, José, ¿cómo relacionas este tema del ego con las circunstancias que orillan a una persona a volver a consumir? Pues mira, yo te podría decir, ahorita hablando de eso, de los defectos de carácter y el ego, que yo como paciente, y he visto muchos compañeros que estamos en el primer mes cuando llega uno, renuentes, no quieres ver a la familia, por eso el proceso siempre se dice que vienen hasta el mes o hasta los 2 meses, y es donde tienen todo fértil los psicólogos y los consejeros para darse cuenta qué defecto es el tuyo. Te empiezas a sacar la ira, empiezas a sacar el egocentrismo, empiezas a decir yo por qué estoy aquí, o por qué no me dan de comer esto, o por qué lo otro, o por qué no me dejan ir cuando yo, o me tienen secuestrado, o me tienen esto. Empieza a salir luego en el primer mes. Yo me he dado mucho cuenta en los pacientes que es el mes más difícil de nosotros, porque ahí empieza uno a sacar y a reflexionar y a empezarnos a sentir lúcidos, o si no muy lúcidos, estamos empezando a sentir que ya no estamos cómodos en el lugar porque me trajeron de mi lugar cómodo a un lugar donde me van a poner reglas, normas, disciplina, y lo que el adicto menos quiere es eso. Entonces, cuando no aceptas, y ahí ese mes es donde yo he visto que muchos, como los psicólogos y los consejeros, es donde aprovechan o deberían de aprovechar para sacarnos toda la información y trabajar con nosotros, porque es donde estamos más fértiles en que, y por qué cuando ya sabes que te vas a quedar tanto tiempo y todo, a ver cómo brinque, cómo se expresa, y qué tanto ego traes tan elevado, qué tanto esto y qué tanto lo otro. Ese mes es muy importante porque ahí empezamos a sacar todo. Claro, justo esa para mí es una definición más acercada a la palabra ingobernabilidad. Sí. Ingobernabilidad creo que es solo una persona incapaz de seguir normas, de seguir leyes, y no solo las del programa, las de una sociedad en general. Rompió tantas normas y reglas que cuando, como decías, José, se las empiezan a invitar a que las cumpla, y es un problema, ¿no? Sí. Que lo que menos quiere es disciplina, reglas, orden, hacer caso, ¿no? Que en diversos tratamientos lo has vivido, sí, y has visto cómo otros lo viven, ¿verdad? Sí, exactamente. Y veo cómo respingan, dicen de todo, y yo por qué me voy a parar tan temprano a bañar, y por qué nomás me van a dar tanto de papel, y por qué me van a dar esto de comer, si porque yo tengo todo...
Ya venimos acostumbrados a un estilo de vida y es muy difícil romper esa parte, ¿no? Cuando tienes a lo mejor la comodidad dentro de tu casa y donde dices, pues ahí tengo a mi mujer que me tiene que dar de comer, ahí tengo a mis hijos que me pueden ayudar, yo soy el que provee y como proveedor necesito que me atiendan. Y cuando te cambian las cosas, ahí es donde dice, por ego, ¿cómo yo? ¿Por qué me lo quitaron? Ajá. Regrésenme a Sí. mi esposa Ajá. o a mi mamá. ¿Por qué yo voy a barrer? La mayoría de Ajá. pacientes luego decimos, y he oído que dicen, saliendo los voy a demandar, porque esto es un secuestro, yo no quise venir y está en la Constitución, y empiezan a decir sarta de tonteras que yo sí, cuando ya he estado más tiempo, les empiezo a decir, mira, eso no va a funcionar, porque te vas a empezar a relajar y al mes y medio, 2 meses ya no vas a querer ni hacer nada porque viene tu visita, y si te portas mal, pues ya no van a volver a venir. Entonces, Claro. simplemente se les va desinflando, se nos va desinflando Esa parte esa del parte ego. de querer Para- denunciar y hacer Para miles de cosas. reajustar, fíjense, para reajustar normativas más complejas, primero que hay que ordenar normativas más prácticas y sencillas. Yo lo he escuchado de consejeros, ¿no? Cuando el paciente dice, voy a demandar, Sí. pero van a ver. Regularmente un consejero puede decir, pues primero resuelve tu problema de consumo y luego abarcas otros problemas más complejos que requieren de mayor atención, mayor energía, mayor estabilidad de tu persona, de tu mente, Y déjame de tu decirte que- espíritu. Si no, poco vas a lograr realmente. Y Poco déjame vas a decirte que lograr. la mayoría de personas que han dicho, yo he visto muchas, desisten de todo eso. Y Fíjate que no tiene mucho que me tocó un paciente así. Ajá. Y lo voy a demandar y no sabe con quién se metió. ¿Me vas a demandar por regalarte un nuevo estilo de vida, Claro. por una vida? Adelante, tú sabrás, pero nada más la ley a lo mejor te lo va a marcar. Todavía que te salvan la vida y no estabas en juicios y actitudes para poder tomar decisiones, Claro. ¿a quién quieres demandar? Y es cuando te dejan, los dejas pensando y dicen, pues, sí, Sí. cierto. Justo ese es el proceso Sí. al que se enfrenta el recién ingresado a un proceso de clínica o a un grupo de alcohólicos anónimos, etcétera. Justo ese es el proceso que vive. Viene enojado con todo y Qué con todos. sentido. Y todo por bueno que le ofrezcas, para él va a Es estar malo. mal, no le gusta, es contrario a lo que él esperaba. Y eso no solo cuando se les ofrece este tipo de apoyos, también en casa, en familia, en sus trabajos, en la sociedad en general, cualquier cosa agradable que les favorezca, no lo van a aceptar por ningún momento. Y es que nunca vamos a aceptar que hay alguien a lo mejor con mayor capacidad que uno que nos pueda ayudar. Siempre la mente del enfermo es, no hay nadie mejor que yo. Ahí vuelve a aparecer lo que decíamos del ego, ¿no? Sí, no hay nadie mejor que yo. Entonces, a ver, como en la mañana lo escuchaba, ¿no? ¿Tú qué me puedes hablar de adicciones? ¿Tomas? ¿Has consumido? No, pues no, pero estoy estudiando para eso, para poderte ayudar. Lo que Sí. comentaba. Pero si no lo has vivido, ¿cómo me vas a ayudar? Es falta de humildad. Exactamente. ¿Verdad? Y es donde esa parte nuevamente de tu ego, crees saber más que la persona que está enfrente de ti, que está estudiando, se está capacitando para darte una mejor solución de vida. Y lo vivimos tempranamente porque esa persona tiene una semana de haber llegado. O sea, le comentaba yo a mi consejero eso, y entonces uno agarra tolerancia porque pues es el proceso, como les digo, de un mes que empieza a botar todo, ¿no? Claro, clínicamente hablando se determina que viene en un estado alterado, Sí. alterado de su conciencia, alterado del buen funcionamiento de su sistema nervioso central, alterado de tantos procesos desde lo orgánico que pasa por lo psicológico, brincando hasta lo espiritual, vienen muy alterados, o sea, muy desordenados, ¿sí? Un trastorno es una alteración es un desorden, y desorden es sinónimo de ingobernable. Imagínate ¿Verdad? qué grado de desorden tendrá que la familia me refiere. Tuve que hablarle a la policía para que lo detuviera, porque ya estaba encerrado en su cuarto. Claro. Tenía cuchillos en las manos, me quiso lesionar, me quiso matar. Y cuando vamos por él, ¿está loca mi hermana? No. Yo ni cuchillo sé agarrar. Yo no. Nada más por haberle levantado la voz y de haberle dicho que me dejara de estar fregando, que quiero vivir mi propia vida,
me mandó a la policía. Y cuando le pregunto yo, ¿y qué consumes? Cristal. ¿Y nunca has alucinado? ¿Nunca has tenido esos delirios de persecución o algo? No. ¿Tú los has vivido? Sí. Así es. Porque yo los he vivido. Ujú. Sé qué se siente. Sí. Porque yo lo pasé. Sé las respuestas. Lo has hecho. Y lo único que hizo fue agacharse. Pero como dices tú, ese estado de ingobernabilidad y esa parte de donde no quieres aceptar que alguien sepa más que tú, te pesa y te duele. Sí, es uno de los requisitos para la obtención de aprendizaje, para hacer real y evidente una experiencia. Si no, a la falta de humildad, lo que le pasa al ser humano es que cae en un síntoma de ignorancia. Uh-huh. Mi falta de humildad va a hacer que ignore, que rechace. No voy a aceptar, voy a seguir ignorando y rechazando ayudas como las que primeramente da la familia al momento de querer apoyar a una persona con problemas de consumo. Y lo que decías, ¿no? Muchas veces el paciente dice, está loca, está loco. Pues yo creo que por la simple intención de querer ayudarte, de querer ver que estés mejor, pues ya posee un grado de cordura pues funcional pues o sí. superior, ¿verdad? Fíjate, y sí, me da risa porque recuerdo su semblante cuando íbamos llegando con él a la clínica y me decía, es que ella es la loca, ella es la que está mal. ¿Por qué no le preguntaron cómo trata a sus hijos? ¿Por qué no le preguntaron cómo es con mi papá? ¿Y por qué no me dices tú cómo eres con ellos? ¿Por qué no me dices tú por qué tienes una orden de restricción para acercarte a tu expareja y a tus hijos? ¿Por qué no me lo comentas? ¿Qué te hizo tener esa orden? Claro. Ay, pues es que no lo comprenden a uno, por eso uno cae en vicios, cae en adicciones, se justifica. José, ¿tú tienes alguna experiencia, por ejemplo, de antes y después? Por ejemplo, antes lo veía de forma negativa, Del consumo. estaba enojado. Cuando tu familia El trata de apoyo. apoyarte, que en un pasado tenías una opinión distinta a la que tienes hoy, de lo negativo o positivo de lo que significa para ti que se le apoye o no a una persona con problemas de consumo. Pues claramente he tenido esos momentos y esos tiempos de que me han dicho a mí y mi familia que necesito ayuda. Yo evado en esos momentos porque, como les repito, el paciente, el adicto a las sustancias, no estamos bien. O sea, nuestro pensamiento y nuestra forma de decidir las cosas es tan desagradable y no funciona. ¿Cómo es esa transformación? ¿Cómo pasa uno de ser de la negativa a un pensamiento más positivo? ¿Cómo se da ese cambio? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo logras? En lo personal, yo lo estoy trabajando ahorita en este momento, porque antes de esto no lo había trabajado. Yo lo estoy trabajando ahorita con algo más clínico, como me lo están explicando ustedes, la psicología, el cerebro, ya algo más novedoso y con algo espiritual. O sea, yo siempre decidiendo y diciendo que hay algo más grande que yo, que Dios existe para mí, ahora sí yo lo concibo como Dios. Entonces, si no hay el conjunto de familia, ustedes y que yo quiera, nunca va a llegar la recuperación. ¿Qué tuviste que hacer para generar ese cambio de pensamiento? Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Pues tuve que pasar por muchas agrupaciones. Okay. Tuve que pasar por mucho dolor y sufrimiento. Tuvo que morirse mi hijo. No quiere decir que yo estuve, ahora sí que yo fui el culpable, sino que en los momentos de que él pasó eso, yo estaba en adicción. O sea, vivirlo así es como cuando uno dice y llega a AA, traigo ahora, vuelvo a llegar otra vez y les traigo la cabeza de mi hijo. No literal, nomás es decir que ahora traigo ese problema. Sí, a regalarles. Y cada vez que llegues a una agrupación, traerás otro regalo más. Y como yo lo he explicado en este lugar, ahora traigo la muerte de mi mamá, que tiene poco que murió. O sea, cada vez se va aumentando más el dolor y el sufrimiento, y hay un momento que uno ya tiene que decir, ya basta. Cuando uno ya tiene la suficiente edad, por eso yo les digo en la tribuna, les digo a mis compañeros, el único problema tuyo es que tienes 15 años, que tienes 19. ¿Cuántas fiestas te faltan? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas mujeres te van a dejar? ¿Cuánto todo? O sea, te falta mucho por vivir para que me digas que ahorita saliendo ya la armaste, que ya la dije, que ya solucionaste todo. Muchas veces se nos olvida algo, Diego y José.
que cuando llegamos a las agrupaciones nos dicen que nos podemos ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento. Pero somos tan tontos que queremos experimentar. Queremos ver que sí es cierto. La presunción de la juventud. Me resulta bien interesante lo que acabas de decir, José. En otras palabras, lo dijiste tal cual. A veces el universo, de formas muy misteriosas, tal parece que coordina los eventos necesarios una y otra vez, hasta que uno genere esa trascendencia de pensamiento, de conciencia. Sí. El universo tal parece que te lo va a poner una y otra, hasta que el individuo no genere esa propia trascendencia de pensamiento. Y esa decisión inteligente de decir ya. Y que va mucho de la mano cuando llegas a encontrar a la persona que te sabe escuchar dentro de las agrupaciones. Sí. Porque muchas veces ha pasado y la experiencia está marcada. Tuve mi primer padrino, pero como que no trabajó tanto conmigo, ¿no? Como que era más más esto, es el otro. Pero cuando te vas dando cuenta, vas conociendo, en mi caso yo lo puedo decir desde el lado del apadrinaje, vas conociendo a la persona, vas escuchando sus necesidades, vas escuchando su dolor, vas escuchando con cada palabra que te dice qué necesita. Todo influye. Es cuando le vas, exactamente, es cuando le vas marcando la sugerencia y le vas marcando el camino para ese cambio. Yo te lo puedo decir que mis recaídas no puedo echarle la culpa a psicólogos, a consejeros, de que ellos no hicieron bien su trabajo, que el pago de lo que fue inútil. Pues si depende de mí decidir que si saliendo me vuelvo a drogar o no. O sea, ellos hicieron su parte, entonces yo tuve que haber hecho la mía y yo me fortalezco con algo más espiritual. Lo que dejé hacer es ir a juntas o hacer nuevas actividades diferentes. Y sí, porque el mismo grupo te lo dice y los mismos compañeros. Si recaes, no te preguntes el por qué recaíste, pues porque faltaste a tus juntas. Claro. Ese es el medicamento del enfermo, ¿no? Y por el cual retomo esa parte donde, porque hay que ser repetitivo, porque hay que estar yendo por ese medicamento que nos va a tener en esa contención y llegar a la mejor en su momento hasta un estado de sobriedad en donde dices, ay, ya llevo tanto tiempo sin nada. ¿Qué hice ahora distinto? Claro. Y cuando te empiezas a preguntar qué hiciste de distinto, es a lo mejor donde te empiezas a aceptar la ayuda, empiezas a aceptar el estilo de vida que hoy estás viviendo, al que vivías, y dices, ya no quiero. Y es que estando ya en tus actividades afuera, después de que se abre la puerta y ves que está todo igual, y que tú eres el que te integras otra vez a la sociedad porque nomás estuviste en contención para que te recuperaras y fueras ahora sí que fértil entre todos ustedes y funcional, ¿no? Y fíjate que ahorita con las preguntas que hace Diego, como tu padrino, me voy a atrever a preguntar algo. ¿Cómo empiezas a trascender tu duelo? Yo en estos momentos lo estoy empezando a trascender y en cada terapia que estoy con él le digo, porque me ha dado libros, hablamos de la tanatología, que él sabe mucho de esto, entonces yo lo estoy trascendiendo, ocupándome, manteniéndome en mi mente ocupada, ahorita en las terapias grupales en lo que estoy ya no tratando de echarme yo la culpa y no pensar que no los volveré a ver. O sea, como yo estoy algo de espiritual por lo que me pasó, por ver a mi hijo en un ataúd, al ver a mi madre igual, entonces digo, sí tiene que haber algo más. Es donde yo me aferro que sí tiene que haber y que Dios está con nosotros, ¿no? Sí, o sea, hasta que no te pasa eso, imagínate ver a tu hijo de 26 años tendido en un ataúd y verlo, no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero eso podría ser ahorita un parteaguas para mí, de decir basta y aparte de todo sí habrá algo más después de la muerte. O sea, hasta para mí es servible eso y queda como funcional en mí. Muy bien, José, Antonio, ya casi estamos finalizando este episodio, no sin antes mencionar, quizás, ¿verdad? Quisiera pensar que una recaída o un nuevo consumo, un nuevo evento de consumo se puede presentar por la falta de aceptación, ¿verdad? Y justo empezamos este capítulo hablando de eso. Si no resignifico el dolor, si no tengo habilidades para afrontar y recibir ese dolor, para tomarlo, resignificarlo y crecer de él, pues va a haber poca aceptación, poca aceptación.
Y que de manera clínica, nosotros lo primero que hacemos con este evento es reducir, no es un evento, no hay que fatalizarlo, ¿sí? No hay que verlo de manera terrible. La mente en automático solita empieza a ver las cosas de forma negativa, terrible o fatalista. No es un evento como tal, sino que más bien hay que resignificar que se puede presentar. Se les desea que no, pero en el proceso pudiera presentarse. No se determina como un evento fatal, sino más bien como una nueva oportunidad de esfuerzo. Yo cuando trabajo el tema de la recaída con pacientes y familias, les digo, vamos a dejar de llamarlo recaída y vamos a empezar a llamarlo un esfuerzo más. Es otro esfuerzo, ¿verdad? Yo podría decir acerca de, por último, de la recaída, que yo me tengo que mantener alerta, por eso se dice en AA, una mente alerta y receptiva a que vendrá la recaída. Si estoy descuidado y no tengo una mente alerta y receptiva, va a llegar y me va a pegar. Entonces hay que alejarla, hay que mantenerla y tenerla ubicado. Yo, que viene la recaída, para hacer algo y estar lúcido y pensante que no llegue, ¿no? O sea, nunca olvidarse de que va a llegar la recaída, porque si me descuido, pum, me llega y me pega. Muy bien. Así es. Fíjate que es muy cierto, ¿no? Cuando tu mente no la tienes enfocada a lo que quieres, es cuando te olvidas el para qué lo estás haciendo. Para dejar de sufrir o para dejar de ser la misma persona. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo, pero siempre hay que tener la mente enfocada a lo mejor que quieres. Ya no estar pensando en voy a volver a fallar. Más bien es decir, no tengo por qué fallar. Claro, buscar los motivadores. Entonces, pues para finalizar, José, comentarios finales a la gente que nos ve y nos está escuchando. Pues yo sí les diría a todos los que ahorita están en el consumo y que tienen familiares o hijos en problemas de adicción, que no se desesperen, que simplemente llegará el tiempo que ellos mismos llegue su tiempo para la recuperación, pero no dejen de hacer lo que ustedes tienen en mente para intentarles dar esa recuperación en conjunto. O sea, no dejen de hacer las cosas ni evadan nada, háganlo. O sea, como dice AA, acción es la palabra mágica. Muy también bien. En las familias, háganlo, no lo piensen dos veces. Muy bien, José. Querer no es poder, sí. Hacer es poder, ¿verdad? Antonio. Sí. Pues fíjate que nada más diría yo esto, Diego, que toda la gente muchas veces se llega a quedar en el intento y por muchas veces tener una mentalidad destructiva y mediocre, es que nos llegamos a quedar ahí y no llegamos a crecer, y es mejor continuar que quedarte. Muy bien, gracias Antonio. Y yo quisiera finalizar con esta frase de uno de los grandes del psicoanálisis, Carl Gustav Jung. Él decía que lo que niegas te somete, sí. Y lo que aceptas te transforma. Muchas gracias. Finalizamos y nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Voces en Terapia. Gracias.